empresarios en relación, ¿no? Por supuesto, a este contexto electoral. Lo vamos a conversar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente ayer fue una noche de mucha expectativa sobre lo que pasaba ahí mismo. La verdad, un clima realmente muy bueno, un salón en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires colmado y casi todo de empresarios, muy pocos referentes políticos. Hubo funcionarios, hubo algunos premiados, Candidatos hubo también, ¿no? distintos. Hubo algunos candidatos también, pero la verdad es que lo que se notó es mucho entusiasmo empresariado por participar de un premio realmente reconocido por el sector privado, pero también porque es evidente que necesitan encontrarse, necesitan hablar sobre lo que sucede. De hecho, el discurso de Jorge Fontevecchia habló de la importancia de lo que es el empresariado y su mirada y su unidad sobre lo que viene. Lo cierto es que en los pasillos se habló, digamos, ¿no? Ahí antes de la premiación, un ratito después también, cuando se iban yendo e iban charlando entre ellos, y alguno también se atrevía a hablar mientras los premios se iban desarrollando, pero la verdad es que ahí contrastaban las caras de realmente tranquilidad, relajación, que estaban muy cómodos en ese ámbito, ¿no? Donde estaban entre ellos, pero contrastaban, te decía, con lo que les está pasando. Cuando vos hablabas un poquito más y decías, y la verdad es que el año que viene va a ser un año en donde le va a ir muy bien a la Argentina en términos de exportaciones. Por ejemplo, va a haber un récord de venta del campo, que con las lluvias del fin de semana ya empezó, y esto se escuchó en los discursos, porque empresas de la agroindustria que fueron premiadas, y muchos señalaban esto, qué importantes fueron las lluvias del fin de semana. Dice, va a haber, no se va a pagar dólares en importación de energía, e incluso va a empezar a haber dólares que responden a la exportación del gas de Vaca Muerta. Empieza a haber un clima de muchos ingresos. Por ejemplo, se va a empezar a mover el tema de la minería, especialmente en el litio. 26.000 millones de dólares en exportaciones, lo que implica un año totalmente distinto a lo que fue este 2023, en donde el efecto sequía realmente pegó muy fuerte. Pero dice, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la incertidumbre. Dice, es peor que pensar que te va a ir bien, pero que no sabes cuál va a ser el destino político y los manejos económicos, que pensar que vas a enfrentar un año duro y donde te preparas de esa manera. Porque, dice, nadie va a poner un peso sin saber, primero, quién es el presidente, y segundo, si efectivamente ese presidente, Javier Milei, genera algún tipo en realidad no de incertidumbre, si efectivamente pone en marcha ese plan que termina desbaratando algunos negocios, pensando en la Argentina, ¿no? Qué importante ese análisis que hace Sari, porque es cierto también que los primeros números marcan nuevamente un Javier Milei que podría colocarse muy bien en las elecciones generales, y en el caso de haber un balotaje, la posibilidad de que esté Sergio Massa, ¿no?, en ese lugar. Pero claro, también está la estrategia dentro de estos 3/3 de que Patricia Bullrich no reduzca mucho, ¿no?, su porcentaje de votos para que no haya un ganador en primera vuelta. Más allá de la incertidumbre, es un panorama del que tal vez antes de las PASO no se pensaba. Me imagino que con eso tiene que ver lo que nos estás contando en relación a la postura, ¿no?, de los empresarios, porque, sigue habiendo sorpresa, ¿no?, todavía por ese resultado. Efectivamente. Mira, Javier Milei es un hijo del Círculo Rojo, ¿no? Porque no se formó afuera, sino se formó adentro. Sabemos que fue asesor económico de hace muchos años, cuando era muy joven, del dueño de la Corporación América, Eduardo Ornequian, quien siempre le tuvo mucho cariño y respeto, digamos. No necesariamente quiere decir que que hoy trabaja para Ornequian, no,
lo que estamos diciendo es que tiene un vínculo y lo conocen. Y de hecho, me contaban anoche algunos que en las últimas, desde las PASO hasta esta parte, ya hubo por lo menos 3 reuniones estrechas, vinculadas al mundo muy cercano, en donde con algunos empresarios del Círculo Rojo estuvo Milei explicando poco la situación, y en ese contexto lo que sí ven es que se lo ve mucho más tranquilo. Lo que temen es lo que pasa hacia afuera. Es probable que sea como el show, pero no deja de ser una situación demasiado límite para lo que son las proyecciones de los negocios. Mira, hubo un empresario que hizo una definición realmente muy interesante. Dijo, yo soy liberal, dice, pero lo que viene me da miedo, digamos, claro, teniendo en cuenta si es que gana la opción libertaria. Porque dice, la verdad es que necesitamos Banco Central, necesitamos la democracia, y la democracia se conforma con políticos. Dice, en todo caso, en vez de cambiar, digamos, de ir contra la casta, lo que hay que hacer es renovarla. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que, dice, Javier Milei no tiene equipo para renovar justamente todo eso que está diciendo que hay que renovar. Incluso temen que puede llegar a haber el retorno de algunos viejos dirigentes que pertenecían a la casta anterior, en todo caso, ¿no? Entonces, es parte de las incógnitas que hay. Ahora, hubo un dato interesante de la noche, mientras hablaba con algunos empresarios. Sabés que está el grupo de los 6, que está integrado los 6 sectores productivos de origen nacional, ¿no? Ahí podemos divisar a la Unión Industrial Argentina, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la Cámara de la Construcción, a la Bolsa de Comercio, a los bancos argentinos y a la sociedad rural, ¿no? Son 6 sectores muy representativos de la producción argentina. Dice, ¿sabes qué? Me dijo un empresario, me confesó, te voy a contar quiénes votaron a cada uno, no te voy a dar nombre, me dice. Vamos a hacer un juego. Claro. Entonces pusieron, dice, hubo un solo voto a Javier Milei, 2 votos a Sergio Massa y 3 votos a Patricia Bullrich. El primer dato, nadie del círculo, nadie de los representantes del G6 votó a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sí? Un dato muy llamativo porque era el más aplaudido en los foros empresarios. ¿Sí? Y el que tenía más armado el plan hacia adelante. Sin embargo, hay una presión por Patricia Bullrich. Ese es un dato importante. Aquellos que apoyan a Sergio Massa y que están vinculados justamente con el rol del Estado y en la representación de su... Y hubo un solo voto para Javier Milei, que parecía estar más cerca de algunos de los sectores que están con el comercio. No aquellos cerca de la finanza, mirá qué raro. Mirá, claro. Más allá de eso, Ari, el rumor, ¿no?, también del sector empresarial es que siguen intentando todos tener una breve, aunque sea, conversación con Javier Milei o con alguno de sus representantes. ¿Vos tenés esta información? ¿La compartís? Efectivamente. Están constantemente teniendo reuniones, en muchos casos, ¿sí? Más allá de estos lugares a donde va e intenta hablar, como pasó con el Consejo de las Américas, en donde generó mucha expectativa. No les interesa más lo que dicen fuera de cámara, o sea, abajo del escenario, que lo que pasa en el show, de algún modo. En ese sentido hubo reuniones, que me contaban, en esas reuniones se lo escucha, se le tratan de preguntar y ven un Milei más mesurado, pero todavía sin un plan concreto que pueda responder a todas esas incógnitas que tienen. Se va a abrir el cepo rápidamente desde diciembre, entienden que eso puede llegar a generar un problema inflacionario muy fuerte, están tratando de entender de vuelta, saben que todavía no está resuelto el plan
de Javier Milei, por lo menos desde el punto de vista económico, y eso la verdad es que es lo que está generando incertidumbre. El vínculo entre el Círculo Rojo y Milei está intacto todavía, Rocío. Claro, Efectivamente, claro. estas reuniones están dando. Te quiero preguntar, Ari, antes de despedirte y en todo este contexto, ¿no? que nos estás contando, ¿cómo ves o cómo perfilás que va a ser ese debate presidencial, ¿no? Porque realmente se empieza a ajustar, digo, cada detalle. Incluso digo, que no salgan a hablar públicamente o no den declaraciones de ciertos tipos es también una señal, ¿no? De cómo se van preparando o las posturas que están definiendo en este escenario que lo sigue dando, digo, como el candidato más competitivo, pero que de todas formas todavía no está nada dicho en ese sentido. Efectivamente, a ver, te digo que cuál es la mirada también del empresariado y que se estuvo charlando mucho anoche en estos premios Fortuna, en un lugar emblemático como es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y está vinculado con, primero, una estrategia de Patricia Bullrich, reitero, que es la candidata más predilecta del Círculo Rojo, es la candidata que más llama la atención y la predilección de parte de los empresarios. Entienden que su campaña está en reformulación constante porque todavía no encuentra la forma de meterse en esta discusión y ganar lo que está perdiendo frente a Javier Milei. Entienden que Sergio Massa va a seguir profundizando su vínculo con las medidas y haciendo una confrontación con Milei sin cuestionar a los votantes de Milei, ¿sí? Sino hablando de lo que puede llegar a pasar. Ahí Patricia Bullrich sí va a estar fuertemente tratando de chocar con Milei. ¿Qué dicen de parte del sector empresario sobre lo que va a pasar con Milei? Es que están haciendo todo lo posible de su entorno para que no hable durante todos estos tiempos, para que empiece a mostrar un bajo, para que porque la moderación del discurso no es lo que lo llevó hasta este momento, ¿sí? Pero tampoco quiere quedar como como alguien que profundiza sin plan lo que viene hacia adelante. Hasta ahora le sirvió y el objetivo de algún modo va a ser eso, es evitar. Bueno, ¿y cómo se prepare Ari Patricia Bullrich, ¿no? También para ese discurso en relación, ¿no?, a todo el tema económico, a las preguntas que hacen los periodistas. Hubo recientemente una en particular que se viralizó mucho. Pareciera que, bueno, se intenta perfilar, ¿no?, un poco lo que va a ser el discurso con una posición mucho más activa, pero de todos modos con algunos detalles, ¿no?, para como, digamos, afianzar las ideas, ¿no?, en relación también a lo que podría llegar a ser su gestión. Efectivamente, mirá, ayer estuvo en los premios Fortuna Carlos Melconian, que va a ser su ministro de Economía si llega a ser presidenta, y en ese contexto empieza a mostrar y por lo menos a dar cuenta de que su fuerte no es el debate de las ideas económicas, esto de no poder explicar lo que realmente quiere hacer. Carlos Melconian fue muy aplaudido anoche, fue uno de los premiados, en realidad no fue premiado, él entregó un premio, en sí fue elegido para poder entregar un premio, tuvo un perfil bajo, no habló, no usó el micrófono, tenía la oportunidad, pero claramente su presencia genera tranquilidad y de algún modo Bullrich va a intentar meterse en el rol más de dirigente política que de especialista económica, y ahí va a ser bien con una imagen presidencial, ¿no? ¿Te parece que Melconian también va intentando tomar más popularidad? Bueno, una entrevista también con Fantino, ¿no?, donde incluso se emocionó en un lenguaje bastante informal y tratando, ¿no?, de mostrar como otro perfil, tal vez un poco más cercano, casi te diría en posición de candidato, pero bueno, en realidad, digamos, su rol sería en el caso de que gane la candidata de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves a él en particular, no? Porque ya está en campaña, pareciera también. Efectivamente, Rocío, la verdad es que para muchos es entienden que es un error que incluso Carlos Melconian no fuera candidato en este contexto, teniendo en cuenta esta situación. Es el elemento que está intentando
poner Juntos por el Cambio, porque tiene como condiciones, digamos, tiene buen uso de las redes sociales, conocimiento, tiene buen discurso, Sí, entiende un poco el lenguaje de la comunicación y efectivamente lo que se intenta es ponerlo a Melconian como la llave. A ver, el cambio es posible y esta persona, este tipo preparado que viene con un plan, que viene con diálogo con todo el mundo, ujú, pero que va a ser inflexible con lo que quiere hacer, es el elemento que garantiza que se pueden hacer las reformas y que la Argentina es viable y no es una locura lo que viene claro, a hacer. Por eso, efectivamente, lo vamos a ver un Melconian cada vez más activo, cada vez más presente, cada vez más discursivo y también digamos, tratando de trasladarle todo su conocimiento a la figura de Patricia Bullrich. Vamos a claro. ver si alcanza eso, ¿no? Porque, como te decía, una Patricia Bullrich que intentará profundizar desde el lado político Sí, para demostrar que puede ser una presidenta y va a haber va a tener sus ministros que serán los encargados, los especialistas en cada área y por eso hay tranquilidad al respecto. A ver si eso le alcanza, claro. especialmente para poder contener ya de entrada su tercio de votos, que hasta ahora es lo que le está preocupando realmente mucho. Lo vamos a ver un Melconian cada vez más activo, sin ningún tipo de dudas. Vamos a ver un Milei moderado en las intervenciones, tratando de no salir tanto, no Ujú. quiere decir que deje de decir lo que dice, y vamos a tener un Massa con mucha actividad oficial y confrontando con Milei, pero no con sus votantes. Eso es importante. Nadie quiere herir susceptibilidades de los Claro, votantes de Javier Milei porque entienden que ahí hay un mundo volátil. sin duda, Ari, muchas gracias como siempre. Adiós, Rocío. Hasta la